RadioTV.mx presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos desde Centro Urbano platicando, como todos los martes en la tarde. Y bueno, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Horacio, muy bien, buenas tardes. Aquí, en un programa donde vamos a hablar de vivienda, de desarrollo, de mercados y con muchos temas. Con muchos temas y además a unos cuantos días de que estamos conmemorando, ni festejando, ni nada, nomás conmemorando, que se cumplen 5 años de que el presidente Enrique Peña Nieto presentó lo que fue la nueva política de vivienda, que es una de las primeras reformas estructurales que se empezaron a implementar durante su administración. Entonces, pues es un hecho relevante porque hay una serie de cosas que vinieron junto con esa nueva política, ¿no? Vino la SEDATU, vino una visión mucho más a temas urbanos, hay temas que comentar con estos 5 años de la nueva política de vivienda. ¿Y qué más tenemos en el programa? Bueno, antes de empezar con nuestro programa, también tenemos hoy que estar muy contentos porque hoy es el Día Mundial de la Radio, así que hay que darle un aplauso a todos nuestros colegas y a todos los que nos escuchan. Sí, claro, sobre todo a todos los que han hecho toda una carrera con esto, grandes amigos muchos y profesionales todos muy admirados y muy reconocidos. Sí, felicidades a todos los que tienen que ver con la radio, con este maravilloso sistema. Felicidades a todos. Sí, y así es, Horacio, vamos a entrar a nuestro tema. Hoy tenemos un gran invitado y con un gran tema sobre el desarrollo del mercado inmobiliario del 2018. Sí, por supuesto, está don Luis Leirado, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, muy buenas tardes y un placer estar aquí con vosotros en este programa que yo creo que cada día es más conocido y más admirado. Pues Luis es, aparte de ser un gran amigo, es la cabeza de una de las firmas de evaluación más importantes de México, la más grande sin duda, Tasvalúo, que es una empresa que bueno, aparte de que opera en todo el país, tiene una referencia, y hoy que vamos a estar hablando de lo que ha pasado en estos 5 años de la nueva política de vivienda, una parte importantísima que seguramente es lo que en la vida cotidiana nos importa a todos, es ver qué está pasando con los precios para los que van a comprar y qué está pasando con las plusvalías de los que ya compraron, qué está pasando con los precios para los que tienen sus carteras hipotecarias y quieren saber qué está pasando con esto. A veces se nos olvida, pero si hay algo que marca el sustento del mercado inmobiliario y de todo el patrimonio que hay atrás de eso, pues es el valor, ¿no, Luis? Exacto, yo creo que todo el mercado inmobiliario, siempre que hablamos de mercado inmobiliario estamos hablando, imposible separarlo, estamos hablando de crédito para la compra y para la financiación, ¿no? Por eso es el mercado inmobiliario con relación al valor que se le adjudica a esa garantía. Nuestro trabajo pues es un trabajo del día a día, somos un elemento más de todo el proceso de la creación y de la adquisición, construcción, adquisición de viviendas, pero como bien dices es un tema de gran importancia y de hecho por eso se le trata con un cuidado muy especial que a veces puede parecer incluso desproporcionado al papel que nosotros representamos si no pensamos exactamente eso. No, lo que pasa es que las personas cuando no estamos en medio de un proceso inmobiliario se nos olvidan los actores importantes para esto, ¿no? Pero siempre que alguien va a comprar una casa, irremediablemente acaba en las manos, por un lado en las manos de un notario y por otros lados en las manos de un valuador. Eso no hay otra, así es. Sí que es cierto. El proceso está bien montado y es una industria, en el mejor sentido, en el más profundo sentido del término, es una industria que ha ido puliendo y ha ido mejorando para que esa posibilidad de adquisición de vivienda sea una realidad para la gente. Y entonces uno de los elementos importantísimos es esa financiación con la cual alguien que tiene unos fondos propios relativamente reducidos consigue ese pequeño milagro que el bien que adquiere la vivienda a su vez, este bien le es garantía del dinero que le deja la entidad de crédito para pagar una gran parte de eso. Y encima se lo hace, y hay inversores, hay entidades de crédito que consiguen también ese pequeño milagro que es que se pueda devolver a lo largo de una cifra elevada de años, de 20 hasta 30 años en estos momentos, ¿no? Entonces es muy importante esa referencia
al valor, porque es la entidad, para que haya un equilibrio financiero, necesita que esté bien controlado ese valor, que ese valor sea bien obtenido, que a su vez sea suficientemente estable en el tiempo, es otra de las cosas francamente difíciles, y que todos esos equilibrios permita que esta pequeña suerte de que podamos adquirir un bien de tanto coste y lo podamos pagar en 20 o 30 años. No, y que incluso quienes lo compran de contado tengan cierta seguridad de que están comprando algo en el precio que vale, y además la evaluación se ha sofisticado mucho. Ha habido una serie de nuevas figuras, por ejemplo, ustedes Tasvalú ya es una unidad de evaluación. A ver, platícame, ¿qué ha pasado desde que la gente era y un arquitecto, ingeniero, cursaba algún par de cursos y se convertía en evaluador, a esta transformación que tenemos, que hoy está mucho más especializado a través de grandes unidades de evaluación que tienen una serie de requisitos y es la única forma? Porque yo me acuerdo que antiguamente llegaba alguien con el notario y decía, ponle que vale tanto, o el que vende las casas, o el desarrollador, ponle tal valor para que el crédito sea más alto. Hoy es impensable, ¿no? Yo creo que ni el evaluador ni el notario se prestan a eso. No, desde luego el tema de la independencia hablaremos largo y tendido, ¿no? Pero todo esto, el modelo de unidades de evaluación, curiosamente, se trajo de un país que lo tenía funcionando desde el año 82, es decir, que cumple ya bastantes años, ¿no? Este país es España, y cuando se hizo un nuevo modelo para sustituir a ese evaluador individual, que empezaba a estar limitado en muchos de sus aspectos, hasta simplemente en la capacidad personal para conservar y ser esa independencia imprescindible para nuestro trabajo. Y también pues, los métodos se complejizan y cada vez se necesitan equipos más especializados y más numerosos, ¿no? Después de toda esta evolución es cuando en la ley de transparencia, después de haber observado diversos modelos, unos anglosajones, otros de la Unión de los Estados Unidos de América, y en otros, en este caso de España, pues al final sí que conseguimos convencer que el modelo nuestro español era un modelo de éxito ya desde determinado tiempo. Y ese modelo es el que instrumentó las unidades de evaluación. Las unidades de evaluación, sus principales elementos son, al fin y al cabo, es tener una sociedad, no solo tener, patrimonialmente tiene que estar fuerte, tiene que ser una estructura fuerte, tener un respaldo de evaluadores, de peritos evaluadores, que individualmente cada uno tiene que ser muy experto, y además un segundo nivel que es el de los controladores. Dentro del gran número de evaluadores, nosotros contamos con más de 400 en toda la República, pues esos evaluadores, a su vez sus trabajos, lo que aportan en el proceso del avalúo, son controlados por equipos centralizados. Nosotros tenemos todos los controladores en nuestra unidad de evaluación, son internos de la compañía. Con esos dos niveles lo que se consigue es que sea mucho más completo y más perfecto. En un momento es la proximidad al territorio, al bien, y por el otro lado es el mayor conocimiento, la mayor especialización. Y de todo eso sale un producto pues cada vez más afinado, cada vez más industrializado, digamos, no peyorativamente, sino en el mejor sentido del término. Y eso es pues un poco este modelo, esta gran novedad, que ahora ya no se llama al arquitecto ni se le dice el notario que ponga tanto, sino que nosotros bien que defendemos que por los métodos que hacemos y cada vez con más tecnología, y además sobre todo estamos en puertas de más renovaciones tecnológicas que vamos a tener que seguir incorporando. Y regulatorias. Entonces, regulatorias también. También hay que cumplir, o sea, yo creo que aquí el gran paso de tener unidades de evaluación es que, aparte de que se migra de un profesional independiente que a lo mejor es difícil homologar prácticas, las unidades de evaluación lo primero que aportan es que tienen una presencia nacional. Exacto. Con sistemas estandarizados. Y eso, vaya, para el sistema financiero, que a fin de cuentas el avalúo respalda el patrimonio, es parte del sistema financiero, aunque sea para alguien en lo individual, ¿no? Sí, realmente una de las grandes ventajas, por ejemplo, de las empresas es que van adquiriendo tamaño y llegan a dar un producto lo más homogéneo posible a unas entidades de crédito que a su vez están dando créditos lo más homogéneos posibles en todo el territorio, ¿no? Esa equivalencia en que las entidades de crédito van creciendo en tamaño, en profesionalidad, etcétera, etcétera, también está contrastada con que nosotros estamos siempre creciendo en profesionalidad, en medios, en fondos, en formación de nuestros equipos, formación continuada también nosotros damos. Es decir, sí que eso va en relación uno con el otro. Muy bien, entonces ya dijimos qué son las unidades de evaluación, cuál es la fortaleza, cuáles son
sus capacidades. Ahora, sobra decir que en este momento donde el sector inmobiliario ha tenido este boom tan importante, y otro tema, las escalas de los proyectos, ¿no? Hoy que vemos proyectos tan grandes, tan importantes, pues es fundamental que estén bien valuados para ver que quien les presta dinero les preste el adecuado, que el dinero se invierta bien, que quien va a comprar, compre en el precio sensato. Ahorita, ¿qué pasó en el año pasado con los términos de los valores de los bienes raíces, de las viviendas en particular? Bueno, yo creo que fue un año donde se fueron concentrando una serie de cosas, unos años de buena calidad, del sector funcionando razonablemente bien, por otro lado los adquirentes con ingresos, mayor número de adquirentes en que estaban en sectores de adquisición un poco más elevados. Al mismo tiempo también había crecido en cierta forma la capacidad de estos adquirentes. Con todo eso, pues inevitablemente de que se produce pues una evolución al alza de los precios de los productos inmobiliarios. Y además, curiosamente, esta evolución al alza sí que se produjo de una forma como también ocurre cuando ocurren estos procesos crecientes, ¿no? Muy dispar, los más competitivos, los de más atractivos, los de mayor nivel o escasez de producto por otro lado, o los que tienen más nivel económico, pues también, o los que se incorporan a esas zonas altas del nivel económico, pues sufren, entre comillas, que los precios a los que se les ofertan las viviendas inevitablemente van subiendo. Este proceso no es sencillo. O sea que si vemos que en promedio hubo un alza, por decir algo, no estoy diciendo, del 5% en el valor promedio de las viviendas, eso quiere decir que a lo mejor hubo viviendas que subieron 20, 30, 40 o hasta más por ciento, pero hubo otras que tuvieron incluso minusvalías. Quizá la frontera de las minusvalías es más difícil identificarla, ¿no? Porque además en la frontera esa entre el positivo, negativo, y como normalmente también viene asociado a niveles más sociales, más sectores más sociales de la vivienda, es más difícil ese, pero lo que sí que es cierto es que por la parte de arriba el año pasado fue extraordinario, tanto, que todos somos conscientes que en el caso, por ejemplo, de Ciudad de México, lo que nos ocurrió es que antes de que ocurriera el sismo, realmente sí que se había empezado a ralentizar las ventas de la vivienda por esta presión tan fuerte de las subidas. A lo mejor estas subidas hay un momento determinado en que superan las capacidades de los posibles compradores o van quedando menos compradores que tengan esas capacidades. Los compradores buenos ya compraron y ahora van teniendo menos compradores o están más justos. Y eso sí que produjo incluso una ralentización, como los datos nos demuestran, en las ventas que se iban produciendo en Ciudad de México, curiosamente. Ahora, todos estos datos de evaluación, lo bueno es que ya de unos años a la fecha ya hay indicadores muy claros. Sociedad Hipotecaria Federal tiene un indicador de qué es la evolución con los precios de las viviendas. ¿Tú cuál es tu percepción? O sea, este famoso boom que hubo que empezó hace unos 15 años, hace un poco más quizá, en el 95, ¿cuál ha sido el comportamiento en promedio del valor de esas propiedades que se hicieron en esos años? Bueno, yo creo que ha sido una evolución durante todos. Dices el valor presente de esas. Sí. ¿Ha sido una buena inversión? Yo creo que en pesos nominales, deberíamos decir, sí que ha sido una muy buena inversión, ¿no? El otro tema, quizá un poco el contrapunto de esta buena inversión, pues sea la comparación de determinados sistemas constructivos que ya se habían mejorado después del sismo. Todas las mejoras no fueron solo estructurales, sino que mejoró las calidades de las viviendas. Eso sí que ayudó también a que fuesen mejorando. Conforme más han ido avanzando, si encima el valor nominal de las viviendas e incluso el valor real de las viviendas se ha ido consolidando durante todos estos años, yo creo que a lo largo de este periodo, también con una crisis muy fuerte por en medio, sobre todo en la vivienda social, ¿no? Pues con ese periodo yo creo que se puede decir tranquilamente que ha sido una muy buena inversión para la gente. Porque lo interesante de esto es que independientemente de que siempre hablamos de que es un bien social, la vivienda es un bien económico. La gente que está comprándola, lo ideal es que le genere una plusvalía para que el día que la quiera vender con ese dinero pueda tener una casa mejor o pueda heredar verdaderamente un patrimonio. En fin, yo creo que en términos de las bienes raíces, de las casas sobre todo, pues hay que ser muy conscientes de su valor patrimonial, porque a veces nos quedamos con la finta de que es un techo. No es un techo, sí es un techo, pero para muchas personas, para muchas familias, es posiblemente la mayor inversión que puedan hacer a lo largo de su vida, y con ese rigor, con ese respeto al valor patrimonial, hay que entenderlas, ¿no?
Sí, yo creo que es importantísimo el valor patrimonial que tienen las familias, y ya no solo desde el momento en que se constituye o en el que se termina de pagar una hipoteca, sino que además también es un tema que cada vez toma más importancia, que es la longevidad de la población. Sí. Y las dificultades que cada vez se irán presentando, como en todos otros países del mundo, en el campo de la jubilación, sí. Pues ese patrimonio siempre es una de las balsas de ayuda o en donde una casa para toda una familia, en el momento que ha desaparecido los hijos y solo aparecen de vez en cuando los nietos, pues es un buen momento para que esa vivienda ayude un poco a la vejez, claro. Desinflándola, bajándola otra de otro tamaño. Una escalera sensata de vivir una casa es, a lo mejor, no estamos acostumbrados en México, porque aquí de repente nos hicimos a la idea de que todo el mexicano quiere casa y las casas tienen que ser de 3 recámaras, pero en el mundo la gente empieza, en España, con mini departamentos, luego si tiene suerte le va bien un departamento más grande, quizá uno más grande, y después cuando tú dices los hijos se van, pues empiezas a achicar la casa y vas en el sentido inverso, ¿no? Exacto. Yo creo que eso está cambiando mucho, la mentalidad de que se compraba una casa para toda la vida y que no había movilidad, etcétera, etcétera. En todos los países está cambiando y hay varias etapas, y además, pues por desgracia o por suerte, no lo sé qué decir, también hay varias familias a lo largo de la vida de las personas, bueno. Y al final se llega a familias unipersonales, ya no uniparentales, sino unipersonales, que es otro de los hechos que está ocurriendo en muchísimos países. Luis, ¿te parece? Vamos a ir al reportaje precisamente para hablar de estos 5 años que está cumpliendo la política de vivienda, y es lo que tenemos, un reportaje pues interesante, ¿no, Pilar? Todo esta análisis de lo que ha pasado con esta política, que yo considero que sería la primera reforma estructural que fue puesta en implementación por este gobierno, lo cual pues es muy destacable. Sí, así es, Horacio, como bien lo comentas, vamos a ir al reportaje que se nombra Política de Vivienda, 5 años de impulsar el sector, en donde nos habla sobre el acceso y la regulación de la vivienda para la población. Vamos a verlo. A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. Este 11 de febrero se cumplieron 5 años de la puesta en marcha de la Política Nacional de Vivienda, y a un lustro de distancia, el sector se ha transformado, con lo que no solo se impulsaron los esquemas para ofrecer soluciones habitacionales adecuadas para los mexicanos, sino que se crearon los mecanismos de colaboración para consolidar a la industria como uno de los motores más importantes de México. A decir de Rosero Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la política en la materia implementada en la actual administración federal ha representado un antes y un después para el sector. De acuerdo con la funcionaria, en 2012 el sector registraba una caída de 6%, lo que contrasta con la posición de la industria al día de hoy, al representar alrededor del 7% del Producto Interno Bruto Nacional. De acuerdo con datos de la SEDATU, en los últimos 12 trimestres, el sector de la vivienda ha mantenido una actuación positiva, al registrar un crecimiento de 28,000 millones de pesos en el PIB de la industria, lo que contrasta con los 6,213 millones de pesos que alcanzó de 2008 a 2012. En ese sentido, según lo dado a conocer por la funcionaria Robles, de enero 2013 a junio 2017 se han concretado 5.9 millones de acciones de financiamiento o subsidio por parte de los organismos públicos o privados. Esta cifra, señaló Robles Berlanga, equivale a 4.7 millones de familias beneficiadas. Cabe recordar que la Política Nacional de Vivienda presentada en 2013 estableció como principales objetivos impulsar un modelo enfocado en promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como construir y mejorar la vivienda rural. En este orden de ideas, la política marca 4 estrategias básicas, que son lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional, transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente, reducir de manera responsable el rezago de vivienda y procurar una vivienda digna para los mexicanos. Cabe señalar que en este marco de logros a 5 años de la puesta en marcha de la política de vivienda, el Infonavit y Foviste se han posicionado como actores relevantes de la industria. En el caso del Infonavit, al colocar en lo que va de la actual administración más de 2.8 millones de créditos y establecer la meta de cerrar el sexenio con 3.3 millones de financiamientos desplazados. Además, que será en esta administración cuando el organismo alcance su crédito número 10 millones de la historia. En el caso de Foviste, durante 2016 se consolidó como un agente dinamizador de la economía y aportó 1/4 punto porcentual de PIB y alrededor del 7% del producto de la vivienda. En el 2012, el sector de la vivienda estaba en una situación muy crítica. Perdía empleos y no estaba generando la economía necesaria. Hoy
es un sector de los más fuertes de la economía mexicana. Es un sector que mantiene 3 millones de empleos, que le aporta el 6% al Producto Interno Bruto y que está conformado por empresarios mexicanos responsables que quieren a su país y que le han apostado por la política nacional de vivienda del presidente Enrique Peña Nieto. Informó para Desde Centro Urbano Edgar Rosas. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor, De compras, en verde, desarrollos, decoración. ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. Estamos de vuelta desde Centro Urbano. Bueno, hay mucho tema porque siempre que se pone a hablar de las casas, a veces se nos olvidan los datos técnicos, ¿no? Platicábamos en el corte todo lo que es los gastos, ¿no?, de la vivienda que se tienen que hacer para cuando hay que hacer desarrollos habitacionales, agua, infraestructura, y que a veces es queda flojo, ¿no? Ahora que estamos viendo que va a haber programas de los candidatos, pues hay que ver cuántas viviendas van a hacer, pero cómo le van a hacer para los sistemas del agua, para los temas de transporte público, de espacio público, cómo hacerle para que estén incluidos todos los costes que eso implica. Por ejemplo, cuando se hace una evaluación, que ustedes hacen mucho trabajo con desarrollos habitacionales, evidentemente, porque para que los bancos den el financiamiento, no es fácil que entre con cualquier gente que haga la evalúo, tiene que ser necesariamente una unidad de evaluación. Ahora, ustedes hacen avalúos donde la casa, sobre el precio de venta, estamos viendo de que la construcción vale menos de la mitad. El resto del precio a lo mejor se va entre terreno, un costo importante de permisos, los servicios públicos. ¿Eso qué está pasando? ¿Cómo está incidiendo toda esa estructura de costos para definir el valor real de una vivienda? Bueno, uno de los temas es, en las modalidades de evaluación hay uno que es el valor físico, que es quizá lo que estamos hablando, y en que en México se tiene un especial cuidado en obtener siempre el valor físico. Y en este caso sí que los elementos, los costes, los insumos que hay que incorporar en la vivienda, el problema es que son muy heterogéneos lo que estamos hablando. Por un lado hablamos del suelo, que ese es un mercado totalmente distinto, eso es otro mundo. Pero ustedes ese lo es evalúan. otro mundo. Nosotros claro que lo evaluamos. Eso es por un lado. Por otro lado, los ladrillos, digamos, físicos se ponen. Eso es más fácil, ¿no? Ese es más visual, Sí. más visualmente, pero también tiene su ciencia y es una ciencia, digamos, más mensurable o más unívoca, ¿no? Por otro lado, tienen todos los servicios alrededor que le dan estatus social, estatus jurídico, etcétera, etcétera, que se van sumando, entre otros, afortunadamente, el avalúo. Sí, claro. También, ¿no? Y luego, adicionalmente, también hay un beneficio por parte del desarrollador. El desarrollador es una entidad con ánimo de lucro y lo que quiere es, entre el valor físico y el precio, el valor comercial, sí que tiene que haber esa diferencia que será el beneficio del desarrollador, ¿no? Entonces nosotros, cada uno tiene una técnica. Del suelo, pues el suelo es quizá de lo más complicado de valorar. ¿Por qué? Pues porque en un desarrollo las otras cosas son más cuantificables y hay industrias muy activas, que hay muchos que ponen ladrillos, hay muchos que ponen tabla roca, sí. Hay muchos que ponen instalaciones. No, y te pueden decir, el metro cuadrado de construcción te lo venden tanto. Hay más conocimiento, sí, con mayor o menor precisión, pero hay más conocimiento. Pero el suelo es algo que hay alguien que es propietario del suelo y que solo tiene una operación en su vida, que es venderlo. Ese propietario solo tiene una oportunidad, por lo cual va a querer maximizar su beneficio. Ahora, a ti te ha tocado ver eso, porque parte de lo que pasó en España, cada vez que... Fíjense que aquí en México pasa algo muy chistoso. Aquí nos dicen, es que en México no hubo crisis subprime. Si la hubo, lo que pasa es que ya se nos olvidó la que tuvimos hace ya 20 años, ¿no? En México no hubo otro tipo de crisis que tuvieran que ver con los avalúos, con la especulación. Sí la hubo. Lo que pasa es que ya estamos en otro momento donde aprendimos y ahora estamos aprendiendo un poco de todo lo que ha pasado en España. Yo me acuerdo que hace 10 años en España era el boom de que veías un departamento, un piso en Madrid
y costaba algo. Te descuidabas 3 meses y valía 30% más. Una especulación tremenda, y el hecho real es que ni en México, con esta burbuja que tenemos de alza de precios, ni en Madrid, es por el alza del precio del ladrillo. Es que ahí es a donde vamos, justamente esos 30%, hay una parte del proceso de desarrollo que puede estar esperando a conseguir el máximo posible, que esté dispuesto a pagar un posible comprador. Y ahí llegamos un poco, en que el posible comprador va a poder pagar en esta cadena de hechos aquello que le permite el préstamo que le va a dar la entidad de crédito, pero ¿cómo más le haces? La aportación. Pero tú como evaluador profesional, ¿cómo le haces con un terreno que realmente vale un peso? No, si vale, lo acaban vendiendo en 3. En ese momento y en función de las expectativas que tiene de que alguien compre la vivienda del producto final, entonces en ese momento sí que está valiendo eso. Es decir, es una foto fija. En cada momento hay que hacerle una foto fija. Por ejemplo, ahorita acabo de ver en Polanco, en la Ciudad de México, tenemos una zona residencial que se llama Polanco. Los que viven aquí la conocen, los mexicanos que hayan venido a la ciudad la conocen porque es una zona bien bonita, Polanco. Pues el caso es que yo acabo de ver en Polanco metros cuadrados de vivienda que se venden en $10,000 por metro. En esos $10,000 por metro, evidentemente lo que está implicando ese altísimo costo, que lo mismo podría costar en Madrid o Nueva York, evidentemente la diferencia de costo no es la construcción. La construcción cuesta lo mismo hacer el departamento en Polanco, más lujo que en la Condesa, que en cualquier lugar. Sí. La diferencia es el suelo. Claro, la singularidad, como todo en esta vida. Conforme más escaso es un bien, y hay más demandantes, y con más ingresos estarán dispuestos a pagar más por ser, si solo quedan 8 bienes y hay 10 demandantes, se lo van a llevar los 8 que pongan más encima de la mesa. Ahora, lo interesante está en que los nuevos procesos de evaluación, y estos procesos de evaluación es importante porque son reconocidos por la banca comercial, por los organismos nacionales de vivienda, por los reguladores, por el mercado mismo, es que han encontrado a través de las unidades de evaluación modelos, procedimientos para medir estas subjetividades. Exacto. Este tipo de procedimientos de valoración de los suelos es uno de los problemas más complejos y delicados que existe en el mundo de la evaluación. Pues es que por eso le ponemos información previa, información seguida, evolución de los precios, cuando los precios están creciendo a una velocidad excesiva, cuando los precios no están creciendo a esa velocidad, cuando hay expectativas de que se sature los demandantes, etcétera, etcétera. Todo tiene una serie de las ecuaciones matemáticamente que debemos montar para conseguir quedar medianamente satisfechos en estos valores. Es francamente de los problemas y de los trabajos más complejos y profesionalmente más bonitos de nuestra Porque, por profesión. ejemplo, ahora lo acabamos de ver en la otra crisis que estamos evitando caer, que fue lo que pasó en Estados Unidos a partir del 2008 con la famosa crisis subprime, que hasta está la película esta, El Gran Corto, que es una película muy chistosa donde estás viendo como, oye, este departamento, pues es bien fácil, lo compré, costaba $1 millón. Después lo vendí cuando vendí $1,5 millones. El único tema es que esa especulación, ese dinero no quedó en ningún lado. Llega un momento que cuando se revienta esa burbuja, el departamento vuelve a costar los $700,000 que debió haber costado de origen. Sí, cuando las burbujas no se controlan, lo que ocurre es que... ¿Y cómo se controla una burbuja? Pues con una profesionalidad muy grande por parte del mundo de la evaluación, con unas actividades de la administración muy claras en la gestión de todos esos recursos, de las entidades de crédito también en su regulación correspondiente, cada vez aumenta más internacionalmente en las entidades de crédito la gestión de los riesgos que están corriendo con los distintos trabajos, y cada vez tenemos que hacer otro tipo de evaluaciones nosotros para que esté bien controlado que los valores esos no se están disparando, digamos, entre comillas, ¿no? Es decir, se mejora. Hemos hablado del subprime anglosajón y hemos hablado antes de la creación de las unidades de evaluación. Vemos que hay crisis con unidades de evaluación y también sin unidades de evaluación. El modelo americano eran valoradores locales individuales que además incluso pues con una formación más comercial que técnica muchas veces, ¿no? Es decir, todo ese entramado de corregir sobre los errores anteriores yo creo que es importante y se está produciendo. Ahora, sobre esta base, que tenemos ya mucha experiencia, muchos procedimientos, ¿tú cómo verías el nivel del mercado en México? ¿En México hay algún segmento en Infonavit, en Foviste, en los créditos, en los productos que financia la banca, donde hay alguna burbuja, o todo está en el valor que debiera tener?
Yo creo que estamos, no una burbuja, yo creo, no sería la palabra burbuja. Lo que sí que es cierto es que tenemos a las espaldas un cierto recalentamiento que sí que se produjo en determinados sectores, a lo mejor en los años últimos, ¿no? Y al ver las gráficas de evolución de los precios, incluso con los órganos oficiales, sí que te das cuenta de esa subida que se está produciendo, que esa subida de los precios que se está produciendo, que a lo mejor no está siempre respaldada por la capacidad económica de muchas clases de la población, y que como haya un poco de desequilibrio, que no haya suficientes personas de una determinada clave que puedan afrontar eso, sí que se pueden producir reacomodos. Es más, el ejemplo que hemos dicho antes de Ciudad de México, en el cual se empezó a vender menos por esas subidas fuertes, quizás es un ejemplo sano de reacomodos de los demandantes, al ver que ya empezaba a estar más caro de lo que estoy dispuesto a pagar. Ahora, una señal de que en México no ha habido una burbuja, o al menos, como tú decías, no una burbuja que se vea, es, y si quieres vamos a ir a una entrevista, si quieres terminando lo comentamos, el hecho de que después de los sismos había quien decía que se iban a caer los precios en colonias como La Condesa, y obviamente no se cayeron. Entonces, si quieres, regresamos de esta entrevista y ahí te dejo con esa pregunta. Y Pilar, ¿qué vamos a tener? ¿Tenemos una entrevista? Sí, así es. Bueno, ya que estamos conmemorando la nueva política de vivienda, pues vamos a hacer una remembranza, vamos a ver la entrevista que tú mismo realizaste con la secretaria Rosario Robles, con la titular de la SEDATU. Que se estuvo muy padre, porque fíjense que en un evento que hubo del sector vivienda en Nueva York, nos tocó acompañar al grupo que fue a hacer esa presentación a los mercados financieros internacionales, y me tocó echar una plática con la secretaria precisamente en la sede de la ONU. Entonces fue una experiencia personal a todo dar, estar ahí con la secretaria, subiendo ahí en el elevador de la ONU y todo, y platicando, y muy padre. Entonces, ahí se las dejamos para que la vean, y pregúntenos, Pilar, redes sociales. Sí, nuestras redes sociales, ya nos vamos y sin avisar nuestras redes sociales. No seas así. Bueno, para Facebook es /Portal Centro Urbano, y en Twitter nos encuentran @Centro Urbano. Y ya si quieren descargar, ver todo nuestro contenido actual y pasado, nos pueden encontrar en centrourbano.com. Venga, y vamos a ver la entrevista con la secretaria Rosario Robles. SEDATU está cumpliendo con esa primera misión que se esperaba, de ser una instancia coordinadora, una instancia vinculante, y que además mezcle, antes que la coordinación de organismos, el objetivo económico con el objetivo social. Así es, ¿no? Así es, y sí, porque si vemos a SEDATU propiamente en términos de presupuesto, pues es una secretaría que no tiene grandes recursos. Sin embargo, tiene esta capacidad de una visión transversal y de una visión rectora. Y ese es el papel, de alguna manera, que hemos decidido jugar, es decir, de este nivel de coordinación y de vinculación, y de que entiendan incluso las demás secretarías del Gobierno de la República, que las decisiones en infraestructura, en movilidad, en equipamiento urbano, hospitales, escuelas, pasan por una visión de desarrollo urbano. Es decir, que en dónde vamos a poner el hospital, dónde vamos a poner la escuela, está vinculado a un plan de desarrollo urbano. Y todo esto es algo que tenemos que empezar a cambiar, porque siempre son las visiones de las secretarías como ínsulas. Y ahora esta visión transversal de desarrollo urbano, cuyo presupuesto no es nada más el de la SEDATU, sino el de todas las secretarías que aterrizan en la ciudad. Todos los organismos de vivienda, en lugar de que cada quien jale por su lado, hoy están bajo un eje rector que es el de la SEDATU. Y con una política social, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque la realidad para un cambio tan trascendental pues, ha sido poco tiempo. Así es. O sea, ha sido un cambio que yo creo que lo primero que llamaría la atención a nivel mundial es la rapidez del cambio para esta política urbana, ¿no? Claro, y en donde la vivienda se vuelve esto, un derecho. Es un derecho social consagrado en nuestra Constitución. Entonces, que lo habitan personas además diversas, jóvenes, mujeres solas, parejas, personas con discapacidad, indígenas, que tienen que tomar en cuenta esta diversidad que es nuestro país y esta lógica de inclusión. ¿Quieres recibir en tu celular las noticias más importantes de los sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción? Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti.
WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. ¡Suscríbete! Recuerda, 55 60 24 02 67. Estamos de regreso y precisamente para hablar esto de los valores que está teniendo el mercado inmobiliario en la Ciudad de México y lo que está pasando, tenemos en la línea a David Hobbs, que es director en Quiero Casa. Querido David, ¿cómo estás? Buenas noches, Horacio, muy bien, ¿tú? A todo dar. Oye, pues platicando aquí de la importancia de que tiene el mercado inmobiliario como parte de la reactivación de la economía de la ciudad y cómo estamos viendo cómo en este momento, pues la verdad es que pareciera que es un gran momento para comprar un bien raíz, para comprar una vivienda. ¿Qué nos platicas? ¿Cuál es tu percepción? Sí, mira, creo que es muy buen momento, principalmente por dos razones. Una, porque dadas las tasas de inflación que se están registrando, en realidad la tasa real hipotecaria, es decir, la diferencia entre lo que el banco te cobra menos la inflación, son de las más bajas que hemos tenido en la historia. Entonces, una persona que compre ahorita una vivienda y que la hipoteque va a tener un beneficio financiero importante. Esa sería una razón. Y la segunda es que estamos observando que a raíz de los eventos de los últimos meses de 2017, en particular con los eventos sísmicos, muchos de los reglamentos de construcción se están aprovechando para fortalecerse y para hacerse más estrictos. Y eso implica que se tengan que utilizar mayor cantidad de acero y mayor cantidad de materiales en la construcción, lo que indudablemente va a impulsar el valor de la vivienda hacia arriba, lo cual si sumas el efecto de un tipo de cambio elevado, pues tarde o temprano también la vivienda acaba absorbiendo ese tipo de cambio elevado y por lo tanto pues se espera que las viviendas crezcan pues alrededor de entre 15 y 20% anual en su precio. Quizás en el primer año podemos ver niveles hasta más altos por los materiales, pero en los próximos años será el promedio, en 2-3 años más. Ahora, lo que es un hecho es que en este momento, en un año donde la gente está un poco con la incertidumbre, pues vaya, la incertidumbre política no debiera ser motivo para suspender una decisión de compra, porque una decisión de compra tiene más que ver con la permanencia del empleo. La mayoría de los créditos están con tasas que están controladas para que no haya un tema inflacionario importante. Entonces, vaya, al revés, yo creo que este es un buen momento para garantizar que puedes comprar una buena propiedad en la ubicación que quieres, con las condiciones que quieres, y el reto más que nada está en encontrar una vivienda que responda a tus necesidades, que te guste, y empezar a hacer todo el trabajo de poder calificar para tener el crédito, ¿no? Correcto, yo creo que es sobre todo cuando encuentras una oportunidad cerca de tu trabajo o cerca de transporte, si es que vives un poco más lejos, es un momento adecuado para comprarlo. Si quizás empezar un nuevo negocio, sí, el tema electoral puede generar una incertidumbre de cómo va a estar la economía el siguiente año, cómo se van a dar las cosas, pero todos los que son bienes duraderos, y en particular la vivienda, siempre son, pues, digamos, lo que se llaman activos defensivos, que son los más seguros y donde la gente puede depositar su patrimonio, preocupándose lo menos posible por el contexto económico, político, social, etcétera. Yo creo que el tema está más que nada en que con todo este caudal de información al que tiene acceso cualquier persona, el tema es elegir muy bien una vivienda, como bien decías, una vivienda que responda a lo que tú puedes pagar, pero que esté en una ubicación que te funcione. Yo creo que hoy día el tema fundamental para comprar una vivienda en la ciudad es que sea realmente en la ciudad, que sea una vivienda cerca de donde trabajas, idealmente cerca de donde estudian los hijos, cerca de servicios de transporte, que es un poco el proyecto, mucho el proyecto que tienen en Quiero Casa, ¿no? La ubicación como principal insumo a la hora de ofrecer calidad de vida. Es correcto, y sobre todo comprar vivienda, es importante mencionarlo, de aquellos gerentes o desarrolladores que tengan trayectoria. Hay muchos en la industria, más allá de hablar de la propia empresa, por supuesto, pero hay muchos de los desarrolladores que son muy institucionales, tienen muy buen historial, y lo que hay que tener cuidado es de aquellos, pues siempre bribones o aprovechados, que sí, no descarto que hay un par y que de alguna manera eso genera mucha incertidumbre, pero si los clientes con toda apertura pueden contactar a las cámaras empresariales, la Canadevi, ADI, AMPI, en fin, las cámaras empresariales, y buscar si los miembros o los desarrolladores forman parte de esas cámaras, pues lo más seguro es que sean actores bien hechos, responsables, y que se puedan comprometer con una calidad de estructura que es súper importante, por supuesto,
me queda claro que la gente lo tendrá en mente, como también de acabados y de puntualidad en la entrega. Pues David Hobbs, director en Quiero Casa, muchísimas gracias por tomar la llamada como siempre y sobre todo por estar compartiendo para que el auditorio se entere cómo están las condiciones para comprar una vivienda. Insisto, yo creo que en este momento a lo que más debemos tenerle miedo como sociedad es al miedo. O sea, hay que tomar las oportunidades en este momento que hay oferta de casas, en este momento que hay muy buenos créditos y bueno, hacerlo con la tranquilidad de, como bien dices, ¿no? Al comprar una casa no es un gasto, es una buena inversión y además es una inversión defensiva, como bien la llamaste, ¿no? Claro que sí, totalmente de acuerdo. Pues un abrazo, David, muchísimas gracias. Igualmente, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está, querido Luis, pues el valor de la vivienda, ¿no? Lo que tiene que ver con estas oportunidades y bueno, pues siempre entendemos que hay momentos en que, como bien decías hace rato, ¿no? Después de que hay varios años de un boom, siempre llega un momento en que la curva pues, se cansa y baja un poco la colocación. También está pasando de que con este incremento de viviendas, si tú te pones a ver, son dos negocios diferentes cuando lo vemos desde el punto de vista del desarrollador, del de la institución financiera, porque la institución financiera prácticamente han prestado la misma cantidad de recursos para el negocio hipotecario, pero en menos casas. ¿Qué significa? Que, como lo sabemos todos, ha subido el precio de las viviendas, entonces se venden menos viviendas, pero más caras. Sí, que es uno de los signos del cierre del año pasado, ¿no? La subida que se ha ido produciendo ha permitido que no haya sido necesario el ensanchar el número de operaciones que haya para tener el mismo, desde el punto de vista del financiador, el mismo volumen de préstamos que ha concedido, y desde el punto de vista del desarrollador también, que la facturación global que han tenido pues ha sido igual o incluso a veces algo superior, ¿no? Eso sí que es importante. Se ha conseguido mantener, incluso un año como el año pasado, que hubo algunas incertidumbres que todavía arrastramos. Claro. El tratado, el libre comercio. Claro, yo creo que para fines prácticos el año pasado teníamos más miedo, ¿no? La llegada de Trump como que todo el mundo nos choqueó, como si fuéramos los dueños de McDonald's, ¿no? Cuando en realidad, pues caramba, sí es importante, es muy importante, pero ya vimos que dentro de lo sensato, en México, mientras el empleo no se caiga y la gente pueda seguir teniendo el consumo interno, digamos que estamos protegidos, ¿no? Tenemos esa autoprotección que es estar descansando en un mercado interno sólido. Sí, yo creo que también hay que apuntar que incluso el hecho de que existiese el Infonavit en las épocas más difíciles del sector no Infonavit, consiguió que se siguiese manteniendo la producción, y un sector que no cayó a plomo del todo, sino que un sector, yo creo que es otro ejemplo de lo que decías, de que mientras funcione determinados mercados en México, bienvenidos. Y fíjate que ahí nos damos cuenta de que el empleo es el gran detonador de esta solidez del sector inmobiliario, porque a fin de cuentas, mientras haya empleo, la gente puede comprar casas. Exacto. Y mientras haya empleo, fíjate, están activas las aportaciones de los trabajadores para el Infonavit y el Fobiste, esto permite que estos grandes fondos tengan recursos más que suficientes para estar financiando pues, esta industria pues, ha sido un motor de la economía durante 20 años y ojalá que así siga. Sí, que seguirá seguramente. Muy bien, Pilar, ¿qué sigue? Pues Horacio, tenemos las noticias, pero en esta ocasión nuestras noticias son algo diferente, porque son las noticias que más impactaron en los 5 años que ha estado la nueva política de vivienda. Vamos a verlas. Estas son las noticias. Firma SEDATU convenio con estados. En 2013, SEDATU impulsó la firma del Convenio de Coordinación de Acciones en materia de desarrollo urbano con el fin de emprender en todo el país un modelo de desarrollo sustentable e inteligente que evite la expansión descontrolada de las manchas urbanas. Fobiste ofrece segundo crédito. Luego de contar con la aprobación de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado, fue reformada la Ley Fobiste en 2014 para que los derechohabientes tuvieran un acceso a un segundo crédito hipotecario. El dictamen reformó los artículos 167 y 179 de la Ley del ISSSTE con el fin de mejorar las condiciones para el otorgamiento de crédito. SEDATU anuncia programa Un Cuarto Más. En 2015, SEDATU dio a conocer la implementación del programa Un Cuarto Más, con el que se buscó beneficiar a 2 millones de derechohabientes en las zonas urbanas del país. Se trató de un esquema de coordinación para contribuir en una primera etapa a 500,000 cuartos adicionales de viviendas debidamente identificadas con este rezago.
Pacto por la Vivienda para mantener fortaleza. En 2017, el Gobierno de la República, los organismos nacionales de vivienda, empresarios e instituciones bancarias firmaron los acuerdos conocidos también como el Pacto por la Vivienda, con el que buscarían garantizar el acceso de quienes menos tienen a una solución habitacional, dar certidumbre al sector para que se mantenga como motor de la economía y propiciar la inclusión social. Rosario Robles preside panel para implementar nueva agenda urbana. Rosario Robles, titular de la SEDATU, fue nombrada en 2017 copresidenta del panel de alto nivel que revisó la implementación de la nueva agenda urbana. El panel tuvo entre las metas elevar la eficacia de la labor de ONU Hábitat con los gobiernos nacionales, locales y con los interesados pertinentes, a fin de aprovechar todo el potencial para la debida implementación de la agenda. Informó para Desde Centro Urbano, Hanna E. Pacheco. Si quieres más información, visítanos en @centrourbano y en www.centrourbano.com. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor De compras, en verde, desarrollos, decoración. ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. Listo, pues estamos de vuelta y tenemos en la línea a Carlos Medina, que es el presidente nacional de la Cámara de la Vivienda. Querido Carlos, ¿cómo te va? Estás, Horacio, con el gusto de platicar contigo, con toda tu audiencia, como siempre. Pues mira, estábamos comentando de que el domingo pasado se cumplieron 5 años de que el presidente Peña decretó la nueva política de vivienda, que hemos visto una serie de cambios, la creación de SEDATU, una visión más enfocada a la planeación y el ordenamiento territorial, cuidar mucho la expansión urbana, en fin. ¿Tú cómo percibes al frente de los vivienderos del país lo que significa, cómo se traduce esta nueva política de vivienda en lo que vemos en el mercado cotidiano habitacional? Yo creo que un paso importante fue la creación de la SEDATU. Hay que recordar que para el equipo de transición la Cámara estuvo trabajando y una de las propuestas que hicimos era crear una cabeza de sector, una secretaría, porque antes estaba dispersa en varias, una secretaría que encabece todo el tema urbano y de vivienda para que así se coordine y se vaya en una misma dirección todas las ONAVIs, que son los organismos nacionales de vivienda. Esto es un paso importante, es un paso que, pues escuchando a la iniciativa privada se realiza, y desde el principio empezamos a trabajar ya a través de esta nueva secretaría con las reglas de operación con las que iniciamos trabajos. Hay que comentar que se hizo mucho un cambio entre meterle más, no solamente a la cantidad, sino también a la calidad de la vivienda. Hoy estamos buscando hacer vivienda con la nueva política más sustentable, con mejores equipamientos, con cercanías a los centros de trabajo, a los centros de esparcimiento, a las escuelas, a los mercados, buscando que no se utilice más recurso en el transporte que en la hipoteca, como en algunos momentos estuvo aconteciendo. Estuvimos aprendiendo las experiencias del pasado para irlas plasmando, hemos ido avanzando. Hoy todavía hay mucho por hacer, hay mucho por ir perfeccionando, pero hemos empezado a través de esta secretaría con una línea en la que podemos dirigirnos, podemos trabajar de manera coordinada, podemos ser tomados en cuenta como ha sido para esta nueva política de vivienda, que es sobre todo más sustentable. Ahora, lo que es impresionante, Carlos, es que en estos apenas 5 años, que es muy poco en un sector que hay proyectos que se llevan más de 5 años, hay proyectos de vivienda que se llevan más de 5 años, es increíble cómo de 5 años a la fecha ha cambiado el modelo de producción. Allá, obviamente, ya hay cada vez más viviendas adentro de las ciudades, cada vez vemos más proyectos en vertical. Eso, ¿cómo se logró hacer tan rápido este cambio en el modelo de producción? Es correcto, fíjate, el tema de la densificación fue la idea primordial y principal en la cual estuvimos encauzándonos, y con eso lleva mucho el tema de la verticalidad. Hoy vemos varios estados o municipios en donde era
no viable ver que pudiera darse vivienda vertical. Era algo que todavía no se aceptaba o se entendía. Hoy prácticamente se está haciendo en la gran mayoría de los estados, con muy buena aceptación, con programas específicos para apoyar la verticalidad y sobre todo la densificación, dando un puntaje mayor, un subsidio mayor. También tuvimos el tema de los polígonos de contención, que ayudó a ubicar mejor los desarrollos dentro de las zonas que tienen servicios. A esto lo único que nosotros hemos solicitado y comentado es ir actualizándolos, porque son entes vivos, las ciudades se actualizan y se modernizan año con año, y es importante que estos polígonos sean actualizados cada año, viendo cómo van los PDUs, cómo va el crecimiento económico de estas ciudades. Pero esto es un paso importante para poder tener suelo apto, suelo urbano cercano, y que se promueva sobre todo la densificación y la sustentabilidad. Ahora el tema, Carlos, será empezar a trabajar todos estos temas que yo sé que ya está haciendo, trabajarlo con los candidatos a la presidencia, por supuesto, pero también a los órganos legislativos y a los gobiernos locales, porque todo esto, pues ojalá y estos 5 años de esta política de vivienda veamos reflejado en renovaciones de nuevos planes para los siguientes gobiernos, que haya continuidad y que haya un proyecto sólido y de largo plazo. Mencionas algo muy importante. Hoy la Cámara está trabajando en un documento estratégico, como ya conoces, en el que buscamos presentar el presente de la vivienda, pero sobre todo la forma de optimizarla, potencializarla y mejorarla, para poder llegar a más mexicanos bajo otros esquemas y herramientas. Tenemos que ver que el próximo presidente de México, quien quiera que fuera, tenga en su agenda al tema de la vivienda como un tema de primera importancia. La vivienda es un factor económico muy importante, es un mercado interno que detona 37 de las 42 ramas industriales, que además el 90% de sus insumos son mexicanos, son locales, genera más de 3 millones de empleos directos e indirectos, pero sobre todo crea o da un satisfactor social plasmado en la Constitución, como es el tener una vivienda digna. Por eso es importante que el próximo presidente de México tenga como uno de sus puntos principales el tema de la vivienda, por todos los beneficios que trae. Muy bien. Carlos Medina, presidente de la Cámara Nacional de la Vivienda, muchísimas gracias como siempre por tomar la llamada y estaremos al pendiente. Un abrazo. Un abrazo, estamos al pendiente, un gusto platicar con todos, con toda tu audiencia. Pues muy bien, pues ahí tenemos, Luis. La verdad es que ya vimos la plática con el presidente de Canadevi. Los empresarios están puestos, decíamos, ¿no? Está la producción pues a un ritmo bastante sensato, considerando que es un año complejo, que todos le tenemos un poquillo de miedo a los procesos políticos, pero ahí va la producción. En lo que estamos aquí, no me acuerdo el indicador, pero creo que en una hora se deben estar firmando unas 50 operaciones de vivienda. Se están vendiendo casas, lo cual es bueno, y pues bueno, ahí vamos. Sí, este año yo creo que los temas ya están hechos, ¿no? Las viviendas que se van a vender se tienen que estar ya construyendo, no podemos esperar a empezar a construirlas ahora. Está en marcha, yo creo que hay un buen volumen, hay un stock de inventarios bastante interesantes de que tengan salida, y hay otro la mitad por lo menos de más viviendas que están en estos momentos construyéndose, ¿no? Pues mira, evidentemente no tenemos siempre al estar platicando, no hay forma, fíjate lo que es la vida, ¿no? Cuando estás platicando tienes la riqueza del contacto personal, pero por otro lado falta el soporte de tener un numerito para estar hablando. Entonces, ojalá, y aquí te comprometemos para que de Dasvalúo nos ayuden con un documento donde nos digan qué está pasando específicamente con el valor de las viviendas que hay en México. ¿Cuál es el comportamiento de las carteras? ¿Cuál es el comportamiento de las garantías que están dadas ante la banca? ¿Qué está pasando patrimonialmente para la gente que está en su casa? Por ejemplo, cuando se decía que hubo tantas viviendas abandonadas, se decía que había pérdidas patrimoniales. ¿Qué tan cierto es, no? Porque yo tengo la percepción de que muchas de las casas que se abandonaron, los problemas que ha habido, tienen que ver más con otros temas como la lejanía que con realmente una pérdida de valor. Pero tú que eres el experto, a lo mejor nos puedes ayudar con un documentito, ¿no? Sí que asumimos ese reto que nos ponéis encima de la mesa, gustosos, y trabajaremos y haremos una información sobre que estabas hablando. Al fin y al cabo, la lejanía o no lejanía es uno de los elementos de valor que debemos contemplar. Sí, claro. No se resuelve tener la misma. Hemos puesto el ejemplo de Polanco. La ubicación en Polanco hace que los solares y que los precios de las viviendas se disparen extraordinariamente, ¿no? Una zona pirurris fifí, por supuesto, ahora que están de moda, que si eres pirurris fifí o prieto,
Polanco es fifí, ¿no? No lo acabo yo, no acabo de dominar algunos de los argots de Ciudad de México, no me atrevo. Todavía no soy chilango. Casi, ya te acaba de infraccionar un policía chilango, entonces ya bueno, es casi como la patadita de bienvenida. Luis, pues muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, por tu colaboración, tu experiencia en todo esto es muy valiosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de hablar del tema que nos encanta y nos fascina aquí a Horacio y a mí también. Muy bien. Pilar, pues estamos terminando. Sí, así es, Horacio, y solamente me queda recordarle nuestras redes sociales, que es para Facebook, /Portal Centro Urbano, para Twitter, @Centro Urbano. Si quieren buscar todo nuestro contenido editorial, es directamente centrourbano.com, y también tenemos nuestro canal de YouTube, Horacio. Sí, por supuesto, ya saben, el tema es que vean los contenidos, pero sobre todo que interactúen con nosotros. Se vale que pregunten, para esto están ahora todas las benditas redes sociales. Escríbanos a Centro Urbano, a mí, a Tazbalú, escríbanos a todos los que tenemos que ver acá. Díganos quién quieren que venga, ya como comprometimos a Luis que escriba, díganos de qué más quieren que escriba. Pues el tema es ese, el tema es que generemos información que le sirva a la gente y que aprovechemos todas estas nuevas plataformas, las ventajas que nos da Internet y todo aquello, para crear una comunidad mejor comunicada, mejor informada, y que estemos entre todos interactuando para construir el sector que necesitamos para bien del país, a fin de cuentas. Pues de nuevo, Luis, muchas gracias, Pilar, y creo que ya terminamos, ¿no? Sí, ya terminamos. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Horacio, y pues hasta la próxima, amigos. Muchas gracias, y esto fue desde Centro Urbano. Hasta luego. RadioTV.mx presentó